Yo decía que anoche, después de los festejos de River, se vio en Economía sin Corbata una entrevista que hizo Víctor Hugo Morales a Axel Kicillof. Y tenemos un fragmento para compartir con vos, porque por ahí te quedaste dormido y no lo pudiste ver. Y en este primer fragmento habla sobre el mito de los mercados desregulados. La regulación de los mercados es el vale todo económico. Yo creo que el propio sistema capitalista, por eso cuando uno habla de Estado y de mercado hay que poner muchos matices. Porque yo coincido en un punto que efectivamente los que rabiosamente quieren eliminar al Estado, en general usan al Estado para hacer eso. Y lo que hacen es focalizar el Estado para sus intereses. Y cuando hablan de mercado también mienten. Porque lo que ellos llaman mercado, ese mercado desregulado, la libre competencia, para empezar en nuestros países, es muy difícil de que se produzca, porque la verdad que sector por sector uno va observando la economía, tanto productiva como del comercio, y la economía es una economía concentrada. Es decir, no hay mercado, ese es uno de los problemas que tenemos. No que haya, digamos, no es la lucha, y paradójicamente, yo creo que una de las funciones centrales del Estado, acá y en cualquier lugar del mundo, es crear mercado. Porque tiene que haber un mercado de competencia. Pero mercado de verdad. Claro, que es un mercado de muchos productores que accedan a las mismas posibilidades, a la misma tecnología y que compitan entre sí. Pero de eso nunca se disfruta. No. Y mira, te digo algo que yo hacía el otro día, un raconto. Pero si uno mira, todas las industrias básicas en este país están tremendamente concentradas. Una, dos o tres empresas explican el 80% de la producción. Y si uno va recorriendo sector por sector, se encuentra con el mismo panorama. Entonces es muy difícil, yo creo que hay una ficción en decir ¿qué defiendo? ¿El Estado o el mercado? Porque si lo que está defendiendo es retirarle al Estado, dejar a la gente al desamparo del poder enorme que concentran las corporaciones. Y hay un papel del Estado que acá está mal visto porque nos tildan, bueno, cuando defendimos la ley de relaciones de producción y consumo, todo lo que es defensa de la competencia y leyes antimonopolio, que en los estados más desarrollados son lo básico, acá son vistas como mala palabra, intervención, intromisión. Bien. Bueno, ahí veíamos la primera parte de esta entrevista que hizo Víctor Hugo Morales al ministro de Economía Axel Kicillof y que se vio ayer tarde, después de los festejos de River, en el programa Economía sin Corbata. Y para darnos más detalle de lo que trajo esta entrevista, estamos en comunicación con uno de sus columnistas, Agustín Datelis. Hola Agustín, Mariana Carvajal te saluda acá con Martín Jauregui. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, Agustín. Contanos de esta entrevista. Bueno, ahí veíamos el primer tramo sobre el mito de los mercados desregulados. ¿Qué otras cosas, desgranó el ministro ayer en esta entrevista? Sí, mira, es muy interesante y yo invito a todos a que después la vean. Va a estar subida en los canales de YouTube y en todos lados para que puedan visitarla. La verdad que ayer se transmití un poco tarde el tema del partido, del cual no me quejo, yo estoy muy contento con lo que pasó. ¿Vos también estás contento? Otro más. Muy contento, pero hizo que se transmita tarde en este nuevo horario que tenemos ahora de los miércoles. Claro, una pena. Pero la verdad es que todo lo que recién abordó el ministro es muy interesante y tiene que ver con el debate entre el rol y la participación del Estado en la economía o no. Y lo que él cuenta es algo que realmente es así, que tiene que ver con que más allá de la cuestión ideológica, de la participación o no del Estado que puede existir internacional, en países como el nuestro, y esto es lo que remarca, la estructura económica, la estructura productiva que tenemos, donde prácticamente todos los sectores de la economía están concentrados, hace que sea completamente ilusorio e imposible funcionar con esa lógica de libre mercado que algunos pretenden cuando dicen que hay que desarmar restricciones y desarmar cosas, y que es fundamental el rol del Estado en etapas de la economía como la que atravesamos nosotros en estas etapas, estos estadios de desarrollo, por lo menos para crear mercado y para proteger al eslabón más débil de la cadena, que siempre es el trabajador, el consumidor, y poder operar en ese sentido. Entonces, esto es muy importante. Y después, a lo largo de la entrevista, está otros temas vinculados siempre con cuál fue la modificación en términos de visión económica que hubo en Argentina a lo largo de los últimos años, y abordando diferentes temáticas que tienen que ver con las cuestiones económicas que debatimos estos días, relacionadas con el mercado cambiario, que es lo que pasa en el mercado cambiario. Tenemos una partecita, un fragmento más para compartir que tiene que ver cuando el ministro se refirió al desendeudamiento. Dale. Lo vemos.
Nosotros no estamos en contra del endeudamiento, porque no hay ninguna familia ni ningún negocio privado, menos todavía un país, que pueda funcionar con su caja de todos los días. El problema es para qué se usa la deuda, cuánta deuda se usa, quién te lo presta y a qué te obliga para el facilismo prestártela. con que se toma la deuda también. Por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en la discusión política esto es muy poco mencionado, lo cual me parece un error, porque es claramente demostrativa de lo que harían proyectados al nivel nacional, han tomado deuda en dólares al 90% en la actualidad, 2.000 millones, contra muchísimo menos antes, pero que además era en pesos. Esto es, digamos, mostrar en lo pequeño lo que harían en lo macro. Pero más todavía, ¿para qué usaron esa deuda? ¿Alguien de nosotros vio una revolución en la infraestructura pública? ¿Alguien vio una verdadera reforma urbana, inversiones grandes, siquiera programas de beneficios para la gente? No es eso, es el endeudamiento como una especie de pelota de nieve o telaraña en la que te vas metiendo, porque una vez que tomaste deuda en dólares, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no cobra impuestos en dólares, quiere decir que además genera riesgo cambiario sobre el gobierno, un gobierno que no tiene forma de acceder a esos mercados. Entonces, ¿qué es lo que entendemos? Que efectivamente, al endeudarte de esta manera, lo que haces es condicionar tu política, porque un día te va a venir alguien a decir, mire, usted no me puede pagar y yo lo puedo refinanciar, pero ¿sabe qué? Para refinanciarlo usted tiene que hacer esto, esto, esto. Nunca más van a poder tomar deuda que no sea para pagar más deuda. Ahora, a partir de lo que han contraído, como le pasó a Grecia, el otro día leía de fuente irreprochable que de los 27.000 millones de euros que en algún momento empezaron a llegar sobre Grecia, solamente quedó el 10% para el Estado, para la gente, para incluir, para pagar a jubilados, para pagar pensiones, etc. El resto fue de nuevo para pagar los intereses. A mí, yo creo que en un año como 2015, donde efectivamente era un año muy esperado, porque la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no puede ser reelecta, con lo cual le toca a nuestro proyecto político tratar de continuar, ofrecerse como alternativa para continuar, pero poniendo a otra persona en el cargo tan importante de presidente. Pero a mí, en ese sentido, lo de Grecia me parece que tiene una función en estas elecciones, porque en Argentina pasó exactamente lo mismo. Yo sé que hay muchos que se dedican a restarle gravedad al desastre neoliberal en el país, a restarle importancia al crecimiento que tuvimos y a ocultar lo que pasa afuera, como para que todos los argentinos vivan adentro de un termo y todo sea esa coyuntura de los programas de televisión que bombardean con malas noticias. Claro. Agustín, ayer a la noche, Axel Kicillof, Dolina, y quien te habla, estuvimos en el Margarita Xirgu, y justamente uno de los temas que decía el ministro es que nos han hecho creer que esto es así, pero que en realidad es tanto lo que nos hicieron creer de que tomar deuda no está mal en ese sentido, en el sentido que se toma deuda y dice, pero ¿para qué, cómo y dónde? Al punto tal que uno lo defiende como si fuera real y en realidad te estás endeudando cada vez más. Ya está instalado como lo contrario, cuando en realidad no se apela a pensar seriamente para qué tomar deuda. ¿Vos pensás que es así también? Sí, tal cual. La verdad que no solo sobre el concepto de la deuda, sino sobre muchos otros que tienen que ver con el tema económico. Hubo un arraigo muy fuerte cultural a lo largo de muchos años, donde se inculcaron conceptos que no son, que fallan y que en realidad terminan siendo funcionales a determinados grupos, a determinados sectores concentrados, como por ejemplo la idea de que la inflación responde a una cuestión monetaria y que entonces siempre es necesaria una política de ajuste, o esta cuestión de naturalizar la necesidad de endeudarse, y además, sobre todo, por eso es importante el énfasis que ponía el ministro en la composición de la deuda durante mucho tiempo, eso se naturalizó y además endeudándose en dólares bajo esa visión de que por hacerlo en moneda extranjera era conveniente porque las tasas son más bajas y eso generaba un condicionamiento a futuro muy fuerte porque la economía no produce, no genera, no imprime dólares, entonces después empiezan a aparecer las restricciones y la necesidad de refinanciar esa deuda pidiendo asistencia financiera a organismos internacionales y ahí vienen los condicionamientos, que es lo que hoy estamos viendo que ocurre en Europa, en el caso de Grecia, ahí Víctor Hugo le comentaba sobre esa situación y es interesante porque nosotros lo vivimos en el pasado y hoy se está presentando también de nuevo en la actualidad en otro lugar del mundo, entonces es importante revisarlo y ver lo que pasó acá en los últimos años, no solo en desendeudamiento, es decir, que se reduce la carga de la deuda, sino también en la modificación del perfil de la deuda hacia mucha más participación
deuda en pesos, en moneda doméstica, que es una deuda siempre mucho más fácil de administrar a lo largo del tiempo y además teniendo en cuenta lo que vos marcabas recién, ¿para qué no el endeudamiento? Así que Agustín, me parece que este concepto y otros que se abordan a lo largo de la entrevista son muy ricos, tiene que ver con esto, tiene que romper con esa cuestión cultural que durante tanto tiempo se arraigó en conceptos económicos y que termina perjudicando a el bienestar general. Así que la verdad es que es muy interesante poder verla después cuando puedan en su conjunto. ¿Dónde la podemos ver? Supongo que en la página de la TV Pública, entrando ahí en la foto de Economía sin Corbata, se puede acceder a la entrevista completa. Sí, ahí está siempre y el canal de YouTube, si ponen Economía sin Corbata, se va subiendo todo, así que la van a poder encontrar completa, que es la versión que pasamos en el programa de anoche, que bueno, fue muy tarde, pero ahí está en dos partes, en dos bloques subida la entrevista. Y a partir, ya que estamos hablando de la semana que viene, arrancamos ya en este nuevo que tenemos de los miércoles, pero a las 22:30 horas. Bien, ahí está. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Agustín. Bueno, gracias a ustedes por el llamado. Buenas tardes. Abrazo, hasta pronto. Bueno, interesante, ¿no? La verdad que... Bueno, lo hablábamos el otro día con Alfredo Zayat, ¿no? Cuando vino a presentar su libro Amenazados. Esta cuestión de que uno cree que no puede entender la economía se le hace como un tema pesado y que en realidad si no la entendés o no tratás de entender es muy posible que te metan el perro. Así que hay que hacer el esfuerzo y el ministro explica con mucha claridad, así que vale la pena escuchar. Sí.